Y bien, pues vamos a trabajar sobre la temática ya en específico de lo que nos interesa que ustedes revisen o que dominen del programa de la materia de dinámica de la partícula en relación a sistemas de unidades. Y lo que vamos a trabajar serían en este momento conceptos básicos. Y me voy a la situación de dos conceptos principales. El primero de ellos es el concepto de dimensión o magnitud. ¿Sí? Este concepto me interesa porque precisamente requerimos de su correcta interpretación para efecto del trabajo que vamos a desarrollar en nuestra materia. Y si bien sistemas de unidades ustedes ya los trabajaron anteriormente, el que la tengamos como una temática de nuestro programa de la materia es precisamente porque vamos a considerar que es la base y requisito de todo ámbito, contexto de la ingeniería. Es muy común, y lo digo con la experiencia de las evaluaciones que nos corresponde revisar, que muchos de los procesos matemáticos, situación de un mal hábito, hacemos omisión de las unidades, y esa omisión de unidades nos da la comodidad, la facilidad de trabajar únicamente con los términos escalares, y en ese momento el cálculo se hace un tanto abstracto. ¿Qué quiero compartir con ustedes? Consecuencia de que nuestro programa establece que sistemas de unidades es parte del contenido temático y es la unidad 1, en ningún cálculo que ustedes desarrollen, y esto véanlo de aquí en adelante, en ningún cálculo está permitido que ustedes omitan el uso de las unidades. En todo el desarrollo deben de aparecer las unidades. Esto tiene una ventaja. Para empezar, los términos que estamos utilizando pueden estar identificados plenamente de qué se trata. Si es una velocidad, si estamos hablando de una fuerza, si estamos hablando de algún término X relacionado con la temática, esa situación de las unidades nos permite identificarlo correctamente en el momento en el que le demos uso en una ecuación. Además, la homogeneidad del término dentro de la estructura de los sistemas de unidades, ¿sí? Vamos a trabajar con algunos coeficientes que son adimensionales, y a veces parte del enunciado, no sé si sea deliberado, no sé si sea una cuestión de una casualidad, utiliza términos con igual magnitud, pero de diferente, igual valor, perdón, igual término escalar, pero de diferentes términos que en determinado momento nos puede causar una confusión. En fin, sobre esto lo iremos atendiendo poco a poco, pero en este momento quiero enfatizar, ningún cálculo que tenga omisión de unidades va a ser dado como bueno, aunque el procedimiento y el resultado sea correcto. ¿Por qué? Porque mi temática exige que yo maneje los sistemas de unidades. Bien. Entremos entonces al primer término que estamos planteando, que es el de dimensión o magnitud. Para efecto de dar la definición, voy a considerar primero la ejemplificación. ¿Cuáles son ejemplos de dimensiones o magnitudes? Ejemplos de estos tendríamos
la longitud ejemplo tendríamos también en relación con el tiempo. Ejemplo sería la fuerza. Tendríamos la masa. Tendríamos la temperatura. ¿Sí? El desplazamiento angular. Etcétera. ¿Ok? Estos son ejemplos de dimensiones o magnitudes. ¿Sí? Voy a establecer el siguiente término, que va a ser el concepto de unidad. Y pondría entonces, ejemplificando antes de establecer la definición, para la longitud, unidades, metros, pies, yardas, millas, kilómetros, etcétera. Para el tiempo, horas, minutos, segundos, días, años, lustros, siglos, etc. Para la fuerza, tendríamos newtons, libras, dinas, kilogramos fuerza, etc. Para la masa, kilogramos, slug, la libra masa, la onza, algunos de ellos, ¿no? Temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine. Desplazamiento angular, tendríamos grados, minutos, segundos y radianes. Estos son ejemplos asociados con cada uno de los términos que queremos definir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definiríamos qué definición le daríamos al término de dimensión o magnitud? Quiero escucharlos. Abran sus micrófonos, por favor. Revisaron ya el material de la página, ¿no? ¿Qué definición podríamos darle? Dimensionar. ¿Con qué lo asocian? Ya ahí voy a checarlo. Cuando se trata de lo que asimilaron, dimensionar es acotar, delimitar, medir. Dimensión o magnitud podemos utilizar
como definición, que es todo lo que exista en la naturaleza que nosotros podamos medir. ¿Qué podemos medir en la naturaleza? Los desplazamientos como longitudes, el tiempo, como la evolución que se va dando día a día, las fuerzas, la masa, cantidad de materia. La fuerza se asocia con el efecto gravitacional, ¿sí? O puede ser generado de forma mecánica. La temperatura, ¿sí? Factor externo que existe en la naturaleza y que también se puede asociar con algunos procesos industriales. Los desplazamientos angulares, todos estos son ejemplos de dimensiones o magnitudes, todo lo que nosotros podamos medir en la naturaleza. Si no lo podemos medir, es porque no existe, ¿sí? Porque no es tangible. Aunque algunos de los elementos con este término de que sea tangible es algo que sea palpable. El tiempo no es algo palpable, pero es algo que sí se puede, el tiempo como tal no lo podemos visualizar, pero es algo que se manifiesta en una evolución de la temporalidad. Y las unidades, ¿sí? Las unidades que están ejemplificadas en color rojo para cada uno de los términos, ¿sí? Corresponderían a parámetros que han sido establecidos, controlados, de acuerdo con el sistema de pesos y medidas, que nos sirven para la representación de magnitudes, ¿sí? Todos estos términos, nosotros no los hemos inventado deliberadamente, sino que tienen un sustento y están controlados de acuerdo con el sistema de pesos y medidas que de alguna forma ustedes ya han revisado en la temática de la plataforma módulo, ¿sí? Es importante entender la diferencia entre estos dos conceptos porque vamos a trabajar con estructuras dimensionales y vamos a trabajar con estructuras de unidades. Entonces, en este momento, tendríamos ahí el ejemplo de los dos conceptos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? No, profe. No. Ok. No. Gracias. Pasemos entonces a lo siguiente. Vamos a definir lo que serían los sistemas dimensionales. Y efecto de los sistemas dimensionales se apoyan principalmente en 4 dimensiones fundamentales. Esas dimensiones fundamentales corresponden a la masa, la longitud, el tiempo y la fuerza. ¿Sí? Son las 4 dimensiones fundamentales en los que se apoyan los sistemas dimensionales, y los sistemas dimensionales podemos decir que son 2. El sistema dimensional absoluto y el segundo es el sistema dimensional relativo. ¿Ok? En el caso del sistema dimensional absoluto, este toma como dimensiones fundamentales de estas 4
solamente a 3 de ellas. El sistema dimensional absoluto se basa en la longitud, el tiempo y la masa como dimensiones base o fundamentales, quedando entonces la cuarta dimensión, que sería la fuerza, como una dimensión derivada o compuesta. Vamos a decir, esas son las dimensiones fundamentales. Entonces, las dimensiones en este caso, la dimensión derivada o compuesta correspondería a la fuerza, ¿sí? Al menos en el sistema dimensional absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que para el sistema dimensional absoluto, cualquier expresión en donde se involucre la fuerza como un término, esta no podrá ser planteada directamente como fuerza, sino que tiene que estar dada en términos de sus dimensiones fundamentales, que es la longitud, el tiempo y la masa. Para ello, requerimos de una ecuación, entonces, que vincule las 4 dimensiones. Y esa expresión que vincula las 4 dimensiones corresponde a la segunda ley de Newton. ¿Recuerdan la segunda ley de Newton que establece? La ecuación de la segunda ley de Newton ¿Es la de suma de fuerzas? así es. ¿Qué reza la segunda ley de Newton? La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ok, por eso dije ¿qué reza, verdad? Porque así la repetimos constantemente. La segunda ley de Newton establece que el efecto de todas las fuerzas actuantes sobre un cuerpo de masa definido generará en ese cuerpo, si son lo suficientemente grandes, una condición de movimiento representada a través de su aceleración. En este caso, podemos identificar sobre la estructura de esta ecuación, pues ya a 2 de nuestras 4 dimensiones base, ¿verdad? Decíamos que las dimensiones fundamentales es la masa, la longitud, el tiempo y la fuerza, ¿sí? En este momento, con la ecuación de la segunda ley de Newton, ya identifiqué a la fuerza como una de nuestras dimensiones, estoy identificando nada más, la masa como otra de nuestras dimensiones base, ¿sí? O dimensiones fundamentales, pero la aceleración, pregunto, ¿es una dimensión fundamental o se trata de un parámetro compuesto? Parámetro. De un parámetro compuesto. Este tendría que ser un parámetro compuesto. Revisemos entonces, ¿qué es la aceleración? Denme la definición, por favor. Cuando nosotros aceleramos un cuerpo, ubíquense ustedes en un carro, si yo acelero, ¿qué efecto genero en el cuerpo? Un cambio de velocidad. Un cambio de velocidad. Entonces, la aceleración corresponde a la variación, es una delta, la variación de la velocidad
asociada con la variación de tiempo. ¿Sí? El tiempo. En este momento, así es, dimensionalmente, esta variación ya me representa una dimensión, ¿verdad? Que tendría que ser el tiempo como dimensión asociado con la velocidad, pero la velocidad es una dimensión fundamental. No. La velocidad, al igual que la aceleración, no es una dimensión fundamental, sino que se trata de otro parámetro compuesto. ¿Y de qué estamos hablando cuando hacemos mención de la velocidad? Denme la Del definición de desplazamiento velocidad. por cada segundo. ¿Perdón? La distancia recorrida por un intervalo de tiempo. Es correcto. La distancia recorrida, llámese a este desplazamiento, asociado con el tiempo. ¿Sí? Y hago puntualización de que es correcto porque en muchas ocasiones decimos que la velocidad es la longitud entre el tiempo. Yo les preguntaría, ¿qué longitud tiene este pizarrón? 10, 15 centímetros. Esta longitud asociada con el tiempo, ¿me va a dar algo? Estamos contando 1, 2, 3, no pasa nada. Longitud entre tiempo no necesariamente es velocidad, ¿sí? Muy diferente es a que en la definición digamos que es el cambio de posición o desplazamiento o la distancia recorrida, porque ese ya es reflejo de una condición de movimiento. Es entonces la variación, voy a decir, por la nomenclatura que vamos a utilizar con el GIBEL, que es el libro de apoyo del que vamos a estar trabajando, la posición se define como S, de acuerdo con la nomenclatura, haremos puntualización más adelante de ella, es la variación de la posición asociada con la variación de tiempo. Y esta variación de posición, que es la distancia recorrida, me representa dimensionalmente una longitud. Dimensionalmente es una longitud, porque la vamos a medir, por eso hicimos hincapié de la definición, es una longitud que se puede expresar en metros, en pies, en yardas, en millas, en kilómetros, etcétera. Ajá. Pero me representa una longitud que se asocia con una variación de tiempo, que esta es otra de nuestras dimensiones básicas. En este momento, este parámetro compuesto está constituido por dos dimensiones, longitud y tiempo. Cuando hagamos referencia a las dimensiones, vamos a señalar las literales en mayúsculas. Y esto que acabamos de plantear en este momento es un análisis dimensional de este parámetro velocidad. Cuando los términos los demos asociados con las dimensiones, también se considera que debe de quedar el resultado no como una fracción, no como un cociente, sino lo vamos a dejar a nivel de un producto. En ese sentido, si yo necesito expresar esta estructura de esta fracción como un producto, el término que tengo en el denominador, lo que vamos a hacer es subirlo para cambiarlo del denominador al numerador. ¿Qué procedimiento matemático hacemos? Sube con exponente negativo. Así es. Le vamos a cambiar el signo al exponente. Le vamos a cambiar el signo al exponente y esto implicaría que esta estructura de la velocidad podría quedar expresada como longitud por tiempo a la menos 1. Entonces, la velocidad es un parámetro compuesto que está constituido por longitud y tiempo en esta proporción de dimensiones.
Si es la velocidad, entonces esta proporción de dimensiones, sustituyámosla en la aceleración. Entonces tenemos que la velocidad es un parámetro compuesto que sería representado como longitud por tiempo a la menos 1 sobre tiempo. ¿Ok? Esto va a ser igual ¿a qué? Longitud por tiempo a la menos 2. Longitud por tiempo, este tiempo a la menos 1 subiría también como tiempo a la menos 1. Y cuando hacemos un producto de términos con exponentes, ¿qué hacemos con los exponentes? Se suma. Se suman. Decimos que se suman, pero es una suma algebraica. Es una Ajá. suma en donde se respetan los signos. Como ambos van a ser negativos, esto nos dejaría al tiempo a la menos 2. ¿Ok? Entonces, es la aceleración, un parámetro compuesto que dimensionalmente representamos como longitud, tiempo a la menos 2. Teniendo entonces ya, de esta forma, que la fuerza expresada como una estructura dimensional podría quedar la masa, que es una de nuestras dimensiones básicas, multiplicada por la aceleración, que la aceleración dimensionalmente es longitud por tiempo a la menos 2. ¿Sí se entiende? Esta estructura de dimensiones son las que emplearíamos cuando trabajemos con el sistema dimensional absoluto y aparezca algún término de fuerza, en lugar de quedar expresado como fuerza, voy a cambiarle el color. La cuarta dimensión, que es la fuerza, en lugar de ser expresada como fuerza como tal, quedará en términos de las dimensiones fundamentales, lo que implica que esta tendría que ser, perdón, verde, ¿no? Masa por longitud por tiempo a la menos 2. ¿Ok? Ya que esta es una dimensión derivada o compuesta de las fundamentales. Regreso a esta parte de acá. ¿Qué es lo que hicimos con la segunda ley de Newton? Esto que desarrollamos aquí en la segunda ley de Newton, si ustedes identifican, no está asociado a ningún sistema de unidades, ni a ningún término escalar. Todo fue basado en dimensiones. Entonces, lo que le aplicamos como análisis a la expresión de la segunda ley de Newton fue lo que vamos a denominar análisis dimensional. El análisis dimensional es una técnica matemática que nos permite identificar en alguna expresión cuáles son las dimensiones o magnitudes que se asocian en esa estructura y que generan influencia en nuestros términos. Y esto es importante conocerlo porque al menos en el ámbito de la hidráulica, el análisis dimensional es la base para la modelación. Cuando se va a desarrollar un modelo a escala, lo primero que tenemos que hacer es revisar dimensionalmente cuáles son los fenómenos que necesitamos representar o ejemplificar en ese modelo, de manera que se cumplan con las leyes de similitud. Leyes de similitud, que es la base precisamente para poder identificar la escala idónea del modelo. Imagínense ustedes la modelación de una presa a escala demasiado pequeña, ¿sí? En ese escenario de un modelo, yo necesito que ese modelo me arroje resultados
que se asemejen a la realidad, pero en escala. En el momento en el que la escala es demasiado pequeña, en ese momento yo puedo perder precisamente el contexto de lo real o lo hipotético del modelo, si es que no hago un debido análisis dimensional. Entonces, esta sería el primer planteamiento de nuestro sistema dimensional absoluto y las consideraciones de las 4 dimensiones, 3 de ellas fundamentales y la 4ª dimensión en estructura de las 3 principales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Ok. Revisen el tiempo, por favor. Faltan 3 minutos. 3 minutos. Bueno. Voy a dejar planteado cuáles son las dimensiones fundamentales del siguiente sistema, que es el sistema dimensional relativo, el cual presentaría como dimensiones fundamentales. Ahora, seguimos basados en estas 4, pero el sistema dimensional relativo considera como dimensiones fundamentales a la longitud, al tiempo, y en lugar de tener la masa como dimensión base, ahora considera a la fuerza, ¿sí? Quedando en ese sentido, entonces, que nuestra 4ª dimensión tendría que ser como dimensión derivada la masa. Y esta dimensión deberá ser planteada en términos de nuestras 4 dimensiones. ¿Cómo quedaría la estructura de la masa en relación a la longitud, el tiempo y la fuerza? Lo veremos a continuación, ahorita que nos volvamos a conectar. ¿Vale? Cortamos aquí la grabación para efecto de no tener la interrupción. ¿Alguna pregunta antes de suspender? Tenemos 2 minutos. No, ninguna. No, ninguna. No, Bien, profesor. Ok. Traten de hacerlo, por favor, y nos volvemos a conectar. Ok.